todos, hermanos queridos, al team presencial. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Siempre una alegría vernos cada miércoles, verles crecer, ver lo que Dios está haciendo en cada uno de sus vidas, ver los líderes que se levantan, ver los discípulos que se levantan en nuestra casa. Así que siempre es una alegría vernos en este espacio. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy nos toca ver la lección número 5. Hoy vamos a estar hablando sobre ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy? La oración. Muy bien, espero que le haya pegado una ojeadita. Por ahí vamos a hablar de la oración, una clase muy especial. Vamos a comenzar, pues vamos a empezar orando. No podemos otra clase sino orando, ¿sí? Así que les pido que me acompañen con sus libros cerrados y que juntos provoquemos que la presencia de Dios esté con nosotros en medio de esta clase. Oramos un ratito ahí. Amado Padre, precioso Dios, te damos las gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder venir delante de ti, Señor, a poder conocerte, conocer tu corazón. Ese es nuestro deseo, Dios. Nos acercamos a ti, Señor, en esta noche especial porque queremos conocer tu corazón, queremos conocer tu voluntad, queremos agradarte, queremos servirte, Señor. Eso es lo que nos convoca, eso es lo que nos reúne aquí presencialmente y también todos mis hermanos que están conectados. Tenemos el deseo de responder al amor con el que tú nos has amado, Señor. Queremos servirte, queremos, Padre, que cuentes con nosotros para ser parte de tus planes, Dios, y queremos aprender de ti, queremos equiparnos, queremos capacitarnos, y por eso venimos delante de tu presencia. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú salgas al encuentro de cada uno de mis hermanos, que tú, Padre, los equipes, que tú le des, Señor, todo lo que ellos necesitan para la obra que tú los has llamado. Espíritu Santo, tú que empezaste la buena obra en mis amigos, en mis hermanos, yo te pido que la perfecciones, dale todas las herramientas, dale todo lo que ellos necesitan y levántalos con poder, Señor, para extender tu reino en esta ciudad y en esta nación que tanto lo necesita. Dios, te rogamos, como tú nos enseñaste a orar, rogamos, papá, por obreros, porque la mies es mucha, hay tanta necesidad y son tan pocos los obreros. Yo te quiero dar gracias por los obreros lindos que tú estás levantando, los bendigo, Dios. Y yo declaro que tú vas a hacer cosas poderosas con ellos. Y te pido que multipliques la semilla que has puesto en ellos, en muchos que te puedan conocer. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, de principio a fin. Háblanos, preparamos nuestra mente, nuestro corazón para lo que tienes para enseñarnos hoy. Háblanos, Espíritu Santo, dale don de revelación, de entendimiento, revélale tu palabra, tus enseñanzas. Y quédate con nosotros de principio a fin. Damos las gracias y te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bien, vamos a hablar sobre el tema de la oración hoy. La clase 5, otro de los pilares de nuestra fe, la oración, que es un tema increíble, importantísimo, vital. Nosotros como iglesia, como discípulos, tenemos que tenerla muy clara. ¿Ok? Así que vamos a hablar sobre la oración y quiero arrancar con esto. Me encanta el título que le han puesto porque el título realmente lleva, ¿cómo es el título? El maravilloso recurso de la oración. Ese es el título de la clase. El maravilloso recurso de la oración. Y hermanos queridos, líderes que estamos aquí levantándose en nuestra casa, tenemos que entender, quiero partir esta clase con esto. Tienen que entender que la oración no es un concepto más que ustedes tenemos que aprender. La oración es un recurso, diga conmigo recurso. Es un recurso poderosísimo que Dios le ha dado a la iglesia para usarlo, para el avance de su reino. No sé si ustedes saben, pero la Biblia es clara y nos enseña que tú y yo vivimos en una lucha, en una guerra espiritual. No sé si ustedes cuánto entienden esto, pero tú y yo estamos en una guerra espiritual, más real, hay un mundo espiritual más real de lo que tú te imaginas o entiendes. Hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual todo el tiempo. Y una lucha que no puedes decidir si estar o no estar, estamos en la lucha. Lo que sí puedes decir en qué bando estar, porque hay la lucha entre las tinieblas y la luz. Pero estamos en una guerra espiritual. Efesios 6 lo dice así, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse qué cosa, toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir. Entonces, usted y yo estamos en una lucha espiritual, estamos en una guerra espiritual. Y en toda guerra espiritual, en cualquier tipo de guerra, mis hermanos, para que usted salga vencedor de una batalla, va a ser indispensable las armas que usted tenga. Usted no puede pretender salir victorioso en una batalla si no va con armas. ¿Sí o no? Usted no puede vencer una guerra sin armas. Y así mismo esta guerra espiritual y esta batalla en la que estamos, una lucha espiritual, es indispensable las armas que tenemos para poder vencer.
Y la Biblia es clara y nos enseña que tú y yo contamos con armas, no como las del mundo. Son armas diferentes, son armas espirituales, armas poderosas para derrumbar fortalezas y argumentos. Pero hay armas. Y una de esas armas poderosas que tenemos es la oración. La oración es un recurso, un arma poderosa que Dios le ha puesto a la iglesia para que pueda enfrentar las tinieblas y para que pueda alcanzar los planes y las promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces quiero que partamos con ese entendimiento. La oración es un recurso poderoso puesto a nuestro alcance por Dios con el fin del avance de su plan. Eso es indispensable que lo entiendan. Y como todo recurso es importante y necesario que usted lo conozca, que lo sepa usar, que lo valore, que lo aproveche. Porque si yo le pongo un arma en sus manos, pero si usted no lo sabe usar, no le sirve de nada. La oración es un arma, un recurso que Dios nos ha dado a la iglesia para poder derrumbar todos los ataques de las tinieblas que se van a levantar. Porque yo quiero que ustedes entiendan algo, hermanos queridos. Desde el día que usted se determinó a caminar, a seguir e ir en pos de los planes de Dios, quiero que sepa que las tinieblas también se levantan. Las tinieblas no están felices con lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. No estás feliz. Y las tinieblas se van a levantar. Ahora, eso no nos debe de preocupar a los hijos de Dios, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sí es importantísimo tener las armas para poder vencer todo ataque de las tinieblas cuando se quiera levantar. Así que la oración, yo quiero que usted la entienda, no puede ser un concepto más líder en esta casa. Usted tiene que entender que la oración es un recurso indispensable que Dios ha puesto en sus manos para que usted pueda derrumbar todo ataque de las tinieblas que se quiera levantar en contra de usted y de los planes que Dios tiene con usted, para que solo así usted salga vencedor y avance y pueda conquistar las promesas que Dios le ha dado. ¿Ok? Quiero ver lo que dice Corintios, 2 Corintios 10:4. Dice, las armas que luchamos no son las del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortaleza. Según Timoteo le dice Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Nuestra vida es como una batalla. Y para que usted salga vencedor es indispensable que usted conozca las armas, el recurso que tiene. Y uno de los recursos más poderosos que la iglesia tiene es la oración. Quiero que vea cuán importante era el recurso de la oración para la iglesia, para el pueblo de Dios, y cómo lo usaba constantemente en distintos escenarios. Cada vez que las tinieblas se querían levantar en contra del pueblo de Dios, cómo la iglesia tenía entendimiento del recurso que tenía y cómo lo usaba constantemente en distintas situaciones para poder desarmar los planes de las tinieblas y que los planes de Dios puedan continuar avanzando. Miren la importancia que la oración tiene. Miren la importancia del entendimiento que la iglesia tenía acerca de este recurso y cómo lo usaba constantemente en distintos escenarios para poder deshacer las obras de las tinieblas. Distintos escenarios. Primero, Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Miren lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Dice. Llamar a los ancianos. Llama a los ancianos de la iglesia, ¿para qué? Para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la oración de fe, ¿qué dice? Fuerte, diga, la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si ha pecado se le perdonará. Uno de los ámbitos de las tinieblas se suele levantar para poder atacar a su pueblo es trayendo enfermedades físicas. Tienen que entender eso. Hay muchas veces que el enemigo, que las tinieblas se levantan trayendo enfermedad física a su pueblo. Ojo, no siempre ocurre esto. No me malentiendan, a veces queremos echar la culpa al diablo de todo. No siempre ocurre esto. Sí, hay veces que son propias malas mayordomías de nuestro cuerpo, de cómo nos alimentamos. La verdad que muchas cosas, muchas enfermedades son provocadas por una mala, o sea, un mal orden en nuestros hábitos alimenticios también, muchas de esas. Pero no podemos negar que hay muchas veces que las tinieblas también se levantan específicamente para atacar y tocar el cuerpo y traer enfermedades al pueblo de Dios. Varias ocasiones vemos ejemplos donde Jesús sanaba opresiones y enfermedades causadas porque las tinieblas tenían oprimido a una persona. Entonces, es una de las áreas, las tinieblas se pueden levantar, hermanos queridos. Una de las áreas donde las tinieblas se levantan es queriendo traer enfermedad física sobre el pueblo de Dios, sobre el cuerpo de Cristo. Traer enfermedades físicas. Y la iglesia era entendida cuando esas cosas podían pasar, cuando las tinieblas se podían levantar para querer detener los planes de Dios en la vida de una persona, la iglesia era entendida del recurso que tenía. Entonces la Biblia es clara,
Aquí está lo que vamos a ver. Si hay alguno enfermo entre ustedes, porque es posible que alguien se pueda enfermar. Ojo, hijos de Dios, es posible que nos podamos enfermar en este mundo caído. No porque sea hijo de Dios no va a estar expuesto a veces a enfermedades. A veces nos toca pasar por enfermedades. Y eso no quiere decir que esté en pecado, no. Ojo, porque a veces hay conceptos equivocados que decimos que alguien está enfermo porque estuvo en pecado. De hecho, así muchos lo conseguían en la Biblia. De hecho, a Jesús le preguntaron, oye, ¿este ciego es ciego porque por algún pecado? ¿Por qué? Porque concebían que alguien... No, hermanos, que en este mundo caído estamos expuestos en ocasiones a tener enfermedades. Y las tinieblas también se pueden levantar trayendo enfermedades. Pero lo importante no es las cosas que nos toca atravesar, las adversidades que nos toca atravesar, sino cómo el pueblo de Dios tiene que enfrentarlas. Y la Biblia dice, si está alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos y oren por ellos. Porque la oración del justo tiene el poder ¿de qué? De sanar al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. La oración del justo, pues mucho. Entonces la iglesia entendía que la oración tiene una capacidad especial. ¿Para qué? Para poder derrumbar los ataques enemigos cuando estos traigan algún tipo de enfermedad física al cuerpo. Entonces la iglesia entendía el recurso que tenían. Y si alguien estaba enfermo, inmediatamente lo primero que hacían era orar. Y yo oro para que se levante una iglesia con el entendimiento del recurso que tiene. Cuando venga, Dios quiera que no, pero cuando venga y se nos presenta un tipo de enfermedad, que lo primero que usemos como iglesia sea el recurso que Dios ponga en nuestras manos, que es la oración. Es la oración, es lo primero que un hijo de Dios debe de acudir. Antes de acudir a cualquier otro lugar, lo primero que debemos acudir es a la oración. Porque la oración tiene el poder de poder traer sanidad al enfermo. Sí, hay veces que también Dios usa otros mecanismos para traer sanidad, claro que sí. Aún los doctores y la ciencia son instrumentos de su sabiduría de Dios para traer sanidad, claro que sí. Pero nuestra primera herramienta de todo hijo de Dios, del recurso que tenemos, es la oración. Y la iglesia le entendía, si uno está enfermo, convoquemos y oremos. Porque la oración va a traer sanidad a una enfermedad en cualquier situación. Entonces, miren cómo la iglesia entendía el recurso que tenía y cómo estaba inmediatamente atenta cuando algo de las tinieblas se podía levantar para una enfermedad que traía que paralizaba, que traía temor, que traía miedo, cualquier cosa que nos quería detener, la iglesia oraba y así hacía que el pueblo de Dios avance en sus planes. ¿Ok? Miren otra área donde la iglesia siempre entendía este recurso. Por ejemplo, acá interesante, Filipenses capítulo 4, versículo 6, un versículo muy especial. Dice, no se inquieten por nada, no se angustien por nada, no se aflijan por nada, más bien, en toda ocasión, ¿qué dice? Con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios, con acción de gracia, denle gracia. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cubrirá sus mentes y sus pensamientos. Entonces, otra área donde las tinieblas muchos se levantan para atacar, para detener los planes de Dios en su pueblo, es trayendo adversidades, es trayendo aflicciones, es trayendo cosas que nos angustian, preocupaciones de cualquier índole en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la parte financiera. Muchas cosas que nos quieren afligir, que nos quieren causar angustia, preocupación. Pero esto es lo que la iglesia entendida hacía. Cuando vengan estas situaciones, no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que atemorizarnos, no tenemos que escondernos, no tenemos que deprimirnos, no tenemos que derrotarnos. No. La iglesia entendía el recurso que tengo. No me puedo derrotar, no me puedo atemorizar, no puedo meter en una cueva, no puedo hacer eso. Tengo que tener entendimiento del recurso que tengo. Cuando venga la situación, cualquier situación que quiera afligirme, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es traigan su aflicción delante de Dios. ¿En qué? En oración y en acción de gracias. Y entonces cuando uno actúa en medio de una aflicción y ora y trae esa aflicción delante de Dios, entonces la paz de Dios nos llena. Se va el temor, se deshace la depresión, la angustia y podemos avanzar. Esto es hermoso, la oración, ese es el recurso que la iglesia tiene. ¿Cómo ocurre esto? Les explico. Cuando alguien tiene cualquier tipo de situación, problema, cualquier cosa que lo angustie, a veces unas más grandes que otras, ¿verdad? Pero cuando tú traes esa preocupación, esa aflicción, por más grande que sea, y la traes en oración, cuando tú oras, lo que haces es que llevas esa aflicción y la pones delante de Dios. Y cuando pones esa aflicción, por más grande que se vea delante de ti, parece que fuera tan grande que te cubre, pero tú la traes delante de Dios.
esa aflicción toma la escala real, porque lo pones delante de Dios y te comienzas a dar cuenta quién realmente es grande. ¿Quién realmente? Sí, pudo ser grande la aflicción, pero nuestro Dios es el Altísimo. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande. Me encanta eso. Cuando David se enfrentaba a Goliat, David nunca llamó a Goliat de gigante. ¿Sabes? Interesante. Nunca lo llamó de gigante. ¿Sabe por qué? Porque la única referencia de gigante que tenía David, ¿sabe quién era? Su Dios. Por eso es que él decía en su salmo, el que habita bajo las alas del Altísimo. Esa es la referencia de Altísimo que tenía David. No hay nadie más grande que mi Dios. Y cuando tú sabes lo grande que es tu Dios, cualquier problema, por más grande que sea, sabe que le queda pequeño delante de nuestro gran Dios. Y entonces en ese momento cuando lo traes delante de Dios, te inunda la paz. Porque sabes que Dios tiene el control de tu vida. Eso es la paz. Eso es paz. Paz paz no es ausencia de problemas. Siempre se lo digo, paz no es ausencia de problemas. Paz es, en medio de cualquier problema que esté atravesando, hay dos verdades que están muy fuertes en mi corazón. Y es que no hay nadie más grande que mi Dios. Mi Dios es el omnipotente, es el todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Y no hay nadie que me ame más que Dios. Nadie me ama, ni yo mismo me amo como Dios. Y eso me da tranquilidad. Sé que Dios tiene el control de mi vida. Y puedo decir con una tranquilidad, esta leve y pasajera tribulación. Es leve, es momentánea, es pasajera. Lo único que está produciendo a mí es un mayor peso de gloria. Eso es lo que uno tiene que entender. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, eso uno tiene que entender y eso lo hace cuando tú oras y Dios te recuerda quién es. Entonces, es así como la iglesia, entendido, usaba el recurso que tiene. En medio de la aflicción, no te angusties por nada, no te aflijas por nada. Trae tu aflicción delante de Dios y entonces lo va a inundar la paz. La paz es lo opuesto a la angustia. La paz es lo opuesto a la ansiedad, la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, nos cubre nuestros pensamientos y podemos vivir en paz y podemos continuar avanzando y creciendo en pos de los planes que Dios tiene en nuestra vida, porque lo que el enemigo quiere es paralizarnos, es atemorizarnos, la ansiedad, la depresión, lo único que quiere es detenernos. Pero cuando tú sabes el recurso que tienes, entonces en la iglesia no hay nada que la pueda detener y continuamos avanzando en pos de los planes que Dios tiene con nosotros. Fíjense cómo la iglesia era entendida y cómo usaba el recurso de la oración. Miren otra área más. Mateo 26:41, también un versículo interesante. Mateo 26:41 dice, estén alerta, velen y oren para que no caigan en ¿qué? ¿Qué dice? ¿En qué? En tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto es la instrucción que Dios nos da. Estos son los recursos que tenemos. Hermanos, la tentación nunca va a dejar de estar. Quiero que sepas eso. Mientras tú estés mientras estemos en este mundo caído y estemos en este cuerpo corrompido, la tentación la vamos a tener todos los días. Y el diablo va a intentar todos los días, hasta el final, que tú y yo caigamos en la tentación. Yo siempre digo, a nosotros no debe preocupar si la tentación está al frente. La tentación se puede dar trampolines, piruetas, lo que sea enfrente de nosotros. Lo que nos debe preocupar es de quién vengo yo agarrado o qué es lo que yo tengo que hacer. Mientras yo esté agarrado de Dios, no hay nada ni nadie que me pueda hacer frente. Vela y ora. Esa es tu asignación. Esfuérzate y sé valiente en una sola cosa. Vela y ora. Y no vas a entrar en tentación. Ese es el recurso que tenemos. Usa la oración. Usa la oración. Y no hay tentación que te pueda detener. Úsalo. Alguien decía, cuando con oración no puedes vencer con el pecado va a vencer con tu oración. Tienes que usar la oración. Es la oración el recurso que Dios te ha dado para poder vencer toda tentación. Si tú vives una vida en oración continua, constante, todo tu día, tienes una comunión con Dios, créeme que tú espiritualmente vas a estar firme, fuerte. Y no hay nadie que te pueda detener, no hay tentación que te pueda detener. Y esa es la verdad. Me encanta cuando en Gálatas dice, vivan en el espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Es la única forma, aquí no hay atajos, aquí no hay otra forma. Si quieren, sí se puede vivir en santidad, sí se puede vencer la tentación, sí se puede. Pero la clave es, usa el recurso que Dios te ha dado. Pero no puedes pretender vivir en santidad, venciendo la tentación, si no usas los recursos que tienes.
si no usas los recursos que tienes. No hay forma. Pero la iglesia era entendida. Uso la oración para poder vencer toda tentación que se me ponga enfrente. ¿Qué otra? Ojo, a veces asociamos la tentación solamente con las cosas, como los placeres que el mundo nos pone, que esos son algunos, mi hermano. Pero ojo, cuando uno ya está como que más avanzado, cuando ya está un poco quizás más fortalecido en el Señor y ya esos placeres como que no te atraen, como, ojo, no digo que no, pero ya no es lo mismo que antes. El enemigo tiene otras estrategias. Y una de las formas que el enemigo te quiere tentar es cuando te quiere desanimar, cuando quiere hacer que tú dejes de seguir a Jesús, cuando te quiere generar ocasiones para que tú te desanimes, para que tú tires la toalla. Y dice que el enemigo va a hacerlo así. Que no provocar situaciones, adversidades, que te quieran desanimar, situaciones, que te quieran bajar la guardia. El enemigo usa así, lo hizo con Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús ya el último, ya listo para completar su obra en la cruz, en el Getsemaní, cuando iba a ser crucificado, ¿se acuerdan? Él estaba pasando su mayor tentación, Jesús, ahí. Tener que atravesar la cruz. Pero ¿usted sabe cómo la versión de Jesús? ¿Qué hizo? Se fue a orar. Se fue a orar. Sus discípulos no pudieron acompañar, se quedaron dormidos. Se fue a orar. Porque esa es la forma en que se vence la tentación, orando. Y en la oración de cuando Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero pasar por esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es en la oración donde vas a poder vencer toda tentación, a una tentación de querer tirar la toalla de los planes grandes que Dios tiene contigo. Así que usa el recurso que tienes. Miren qué otra área. Persecuciones. La iglesia pasaba persecuciones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12 dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia ¿qué hacía? Oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Y usted sabe qué pasó con Pedro. Mientras la iglesia oraba, ocurre un milagro y Pedro es liberado de la cárcel. Milagros, cosas sobrenaturales ocurren. Entonces, la oración es un recurso poderoso cuando las tinieblas se levantan para perseguirnos. Sí, en ese tiempo la iglesia padecía y en algunas áreas del mundo, la iglesia sigue padeciendo persecución. Y la forma de poder vencer la persecución es con oración. Quizás nosotros en nuestro tiempo tenemos otro tipo de persecuciones. En el trabajo, en amistades, no sé, otro tipo de persecución, un sistema que te quiere perseguir, quiere apagar tu fe. Hay muchas cosas, muchas injusticias que ocurren que quieren apagar tu fe. Pero ahí es donde tenemos que orar, la forma que tenemos el recurso que tenemos. Cuando la persecución, cuando hayan cosas que se quieran levantar en contra de ti para detener los planes de Dios, usa el recurso que tienes, usa la oración como la iglesia lo hacía. Mira otra área, en oposición. Hechos 16:25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? A orar y a cantar himnos y a adorar. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. Otra área. Lo que trato de decir es como ejemplos cómo la iglesia constantemente usaba este recurso. No era un concepto, era un recurso poderoso. Cada vez que las tinieblas se querían levantar, la iglesia oraba. Pablo y Silas, ustedes saben este escenario. Oposición. ¿Ellos qué estaban haciendo? Estaban predicando la palabra. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Y por hacer la voluntad de Dios se levantaron y en contra y los apresaron. Pero ellos en vez de quejarse, en vez de renegar a Dios, en vez de decirle, Dios, trato de hacer las cosas bien, ¿dónde estás tú que no actúas? En vez de resentirse con Dios, que es lo que el diablo quiere. En vez de que te alejes de Dios. Ellos usaron, entendieron, mi lucha no es contra carne ni sangre. Yo sé quién es que quiere tener los planes de Dios en mi vida y no lo voy a permitir. Y usaban el recurso que tenían. El enemigo quería callar su voz, pero ellos entendieron el recurso que tenían y no dejaban de hablar, no dejaban de adorar, no dejaban de orar. Y cuando oraron y adoraron, porque no hay oración más poderosa que cuando se levanta, cuando las cosas no están yendo bien. Porque es fácil alabar, es fácil orar cuando todo nos está yendo bien, mi hermano. Pero qué tan difícil es orar y alabar y adorar cuando las cosas no se ven bien. Cuando parece que no ves nada. Pero ahí donde se levanta una oración genuina. Dios, yo te amo, yo te adoro, no por lo que tú puedas hacer por mí, sino por lo que tú ya hiciste por mí. Y esa oración poderosa es la que mueve el favor de Dios. No hay oración más poderosa cuando se levanta cuando el escenario es tan adverso.
Cuando no entiendes nada de lo que está pasando, no hay oración más hermosa porque le demuestra a Dios, yo aunque no entiendo, aunque no veo, no sé por qué estoy pasando por esto, mi confianza está puesta en ti, no dejo de obedecerte, aunque el enemigo quiere que te deje de obedecer, aunque el diablo quiere que te maldiga, aunque el diablo quiere provocar eso en mí, no lo va a hacer. Yo más te voy a orar, más voy a orar porque mi confianza está en ti. Cuando alguien ora de esa forma, mueve la mano de Dios a favor de nosotros. Y eso hace que las tinieblas retrocedan, que todo lo que las tinieblas se quieran levantar en tu contra retrocedan y tú puedas avanzar en todos los planes que Dios tiene contigo. Mira la iglesia cómo entendía el recurso. Otro más, para provocar un milagro. Santiago 5:17 dice, Elías, que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, un hombre tan humano como tú y como yo, dice, él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Miren esas cosas sobrenaturales. ¿Cuántos creen que nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Ese es nuestro Dios, el Dios que sigue escuchando el clamor de sus hijos, el Dios que escucha la oración. Y hay una oración que la iglesia puede, que los hijos de Dios podemos levantar y que puedan provocar milagros sobrenaturales. Esto es un milagro sobrenatural, pero provocado por una oración. Tienes que entender que la oración hay un poder para provocar milagros, milagros contra la naturaleza. Cuando la ciencia te diga algún dictamen, tú entiendes que Dios, nuestro Dios es sobrenatural, está por encima de lo natural. Para él no hay nada imposible. Cree, confía en Dios y ora creyendo que Dios puede hacer un milagro. Provoca milagros en la oración también. Entonces, quiero solamente mostrarles todos estos ejemplos, todas estas áreas, para que entendamos una sola cosa. La oración, iglesia hermosa, líderes, la oración no solamente es un concepto más, no estás aquí para tener un concepto. Quiero que te vayas aquí con el entendimiento de que la oración es el recurso más poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos. Y que es la única forma en que vamos a poder detener y derrumbar todos los planes de las tinieblas que se quieran levantar en contra de nuestras vidas. Y poder provocar que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Usa el recurso que tienes. Úsalo. Para eso tienes que conocerlo, tienes que valorarlo, tienes que usarlo. Úsalo, úsalo porque es importantísimo, es vital. Yo le estoy hablando a gente que se ha determinado a conquistar los planes que Dios tiene para sus vidas. Pero yo quiero que sepas que para que tú los puedas alcanzar, necesitas usar los recursos que Dios te ha dado y que derrumbes todas las tinieblas que se van a querer levantar en contra de que tú los alcances. Entonces, usa la oración. Otra cosa que quiero hablarles acá. No sé qué pasó aquí. La oración no solamente que es importante para el pueblo de Dios, sino que quiero que vean, que entiendan conmigo cuán importante es la oración para nuestro Señor Jesucristo. Jesús era un hombre de oración. Jesús es nuestro mayor referente. Jesús, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Cristo es nuestro referente. Quiero que sepas cuán importante era para Jesús la oración. Jesús era un hombre de oración. Y si para Jesús es importante la oración, lo tiene que ser para ti y para mí. Entonces, miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Apunten, Lucas capítulo 11, un versículo interesante. Dice, un día estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando. Oh, un día estaba Jesús orando. Jesús oraba en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a qué. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y de ahí es cuando Jesús comienza y dice, bueno, tú cuando ores, dilo así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y comienza a hacer la oración del Padre nuestro, ¿no? Pero lo que quiero ver aquí algunos detalles interesantes. Dice que Jesús estaba orando. Jesús era un hombre de oración. ¿Y cuán hombre de oración era Jesús? ¿Cuán hombre de oración debió haber sido Jesús? Que a mí me impacta esta escena. Dice que después de que terminó de orar, no deja ver cuánto tiempo oró Jesús en esa ocasión, no deja ver el tiempo que duró su oración. Lo cierto es que Jesús termina de orar y se le acercan ¿quiénes? Sus discípulos, se le acercan a Jesús. ¿Y qué le piden? Señor, enséñanos a qué. A orar. Oye, me llama la atención esto, porque créame, yo a la luz de la Escritura, viendo todos los evangelios, nunca me he topado con los discípulos acercándose a Jesús a decirle, Señor, enséñanos
a liberar demonios, enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar como tú predicas. Nunca veo esa petición de los discípulos. Y nuestro Señor Jesús hizo cosas asombrosas, ¿o no hizo? Asombrosas. Imagínense ser parte de los discípulos, haber caminado con Jesús. Qué increíble ver las cosas asombrosas que Jesús hacía. Jesús caminaba por las aguas, surfeaba sin tabla. O sea, qué increíble. Jesús cogía los panes y multiplicaba comer. O sea, qué cosas. Qué increíble. Jesús liberaba a un endemoniado que viene a tumbas. O sea, cosas asombrosas. Jesús hizo levantar a un muerto. Lázaro, levántate, que estaba lleno de tumbas. O sea, son cosas humanamente que tú las ves y te asombras. Y si yo hubiese caminado con Jesús, seguramente me dice, Señor, enséñame cómo hiciste este truco. Señor, enséñame esto, cómo hiciste esto. Pero me impacta saber que los discípulos, de tantas cosas asombrosas que Jesús hizo, lo que le pidieron que le enseñe, ¿qué fue? Enséñanos a orar. Eso quiere decir que si tantas cosas Jesús hizo asombrosas, cuán asombroso debió haber sido los tiempos de oración de Jesús. Cuán impactantes. Para que eso es lo que ellos querían aprender. Enséñanos a orar, queremos orar como tú oras. O quizás porque entendieron también lo más importante, que cuando alguien aprende y desarrolla el hábito de la oración, cuando alguien tiene comunión con el Padre y ora y desarrolla y aprende a orar, entonces todas las otras cosas vienen por añadidura. Cuando tú tienes una relación con Dios en oración, cuando tú vives en comunión, cuando tú tienes cuando tú desarrollas esa comunión con Dios, entonces la presencia de Dios te acompaña. Y es Él el que te permite predicar con el nuevo, es Él el que te da el poder para sanar a los enfermos, es Él el que te da la capacidad para hacer milagros, es Él el que los usa. Ellos entendieron, lo más importante es desarrollar una comunión con Dios, porque es Él el que hace todas las cosas a través de nosotros. Entonces, Jesús fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración, mis hermanos. Me encanta este versículo que dice Lucas 5, 15 al 16. Interesante, miren lo que dice. La fama de Jesús se difundía cada vez más. Y grandes multitudes, ¿qué dicen? Se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, ¿él qué hacía? Se retiraba a lugares solitarios. Bravo. Miren, este versículo es increíble. La Biblia nos enseña que la fama de Jesús, ¿qué estaba pasando? Se estaba extendiendo y no había redes sociales en ese tiempo, hermano. No había ni Facebook, ni Instagram, no había nada de eso. Seguramente había algún tipo de noticiero, no sé cómo, de boca, ¿no? Pasaba alguien en las plazas gritando las noticias, algo así. Pero seguramente las noticias llegaban y ya se estaban llegando noticias de todas las cosas que este Jesús podía hacer. Jesús que sanaba, que liberaba, que restauraba, que transformaba vidas. Y las noticias llegaban y entonces la gente se juntaba. Entonces la fama de Jesús crecía y multitudes lo querían seguir. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la capacidad de sanar, de liberar, de transformar. Entonces tantas necesidades habían como las hay ahora, tantas necesidades había en ese tiempo. Y cuando la gente comenzaba a escuchar que Jesús podía sanar, entonces imagínense cuánta gente no quería buscar a Jesús para que haga un milagro en su vida. Imagínense cómo era un día, todas se nos piden, cómo era un día de Jesús. Cómo lo ajetreado que debe haber sido un día, cuánta gente tenía que atender, cuántas multitudes. ¿Cómo sería el día de Jesús? Yo me lo imagino a veces, trato de pensar así, de compararlo. Es como uno de los hospitales públicos de nuestra ciudad. Por ejemplo, el hospital de Líder. Para que usted tenga una cita, saca una cita y lo atiende después de ¿cuál? 3 meses, mínimo. Mínimo, porque estamos agotados, tanta necesidad. Pero imagínense si para Líder hay tanta necesidad, 3 meses. ¿Cómo no habría tanta gente queriendo buscar asistencia de parte de Jesús? Que de paso, Jesús sí era efectivo. Jesús no hay milagro que no lo pudiera saber. O sea, cuántas cuántas multitudes haciendo fila para querer que Jesús lo pueda atender un rato y pueda atender su necesidad. Entonces imagínense el día tan ajetreado de Jesús, tanta gente. Pero me encanta este pequeño detalle. Dice, pero con frecuencia él se retiraba a un lugar solitario. ¿A qué? A orar. Es decir, que un día tan cansado, tan ajetreado, tan agotado,
No sé cómo actúa usted y yo cuando tenemos una semana de mucho trabajo, estamos tan cargados, fue una semana muy extensa, muy dura. Cuando uno está tan cargado de trabajo, lo único que quiere, ¿qué quiere hacer uno? Descansar, pegarse unas vacaciones. Me quiero ir a la playa, quiero relajarme, quiero descansar, quiero tomarme unas vacaciones. Eso es lo que hacemos. Me encanta entender, conocer y ver cómo actúa Jesús. En medio de su día tan ajetreado, lo que él buscaba hacer, apenas tenía un momento de tiempo, era apartarse un rato de la multitud e irse a dónde? A orar. Porque Jesús entendía que no hay mayor lugar de descanso que la oración con el Padre. No hay mayor lugar para descansar que cuando tú tienes una oración con el Padre, cuando tú oras, cuando tú tienes comunión con el Padre. No hay cosa más hermosa que la oración. No hay mejor lugar de descanso, el descanso verdadero. Porque a veces uno se va a vacaciones y cuando llega a las vacaciones llega más cansado. Yo necesito vacaciones de las vacaciones. Porque eso no te da realmente un descanso al alma, al corazón. Te distraes, te socorre, tú sabes la carga que traes. Solo Dios puede darte descanso. Solo su voz, solo su palabra trae paz. No hay mejor lugar para descansar. Y Jesús lo entendía. Jesús decía, Señor, para yo poder cumplir la asignación en esta tierra, yo necesito tu voz. Necesito que tu voz me fortalezca. Necesito que tu voz me aliente. Necesito que tu voz me redireccione. Necesito que tu voz me llene. Mis hermanos, si Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, necesitó tanto vivir una vida de oración, ¿qué te crees tú y yo para pretender vivir nuestros días sin orar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida sin orar? Es Él el que te fortalece, Él es el que te anima, Él es el que te levanta, Él es el que te direcciona. Es Él cuando a veces nos desenfocamos y perdemos la dirección, es su voz. Es su voz la que nos da paz en medio de todas las situaciones que se derrumban, es su voz. La oración es tan importante, es tan importante. Yo oro para que entendamos, iglesia hermosa, entendamos este recurso poderoso que tenemos y que lo aprendamos a usar en nuestras vidas. Amén. La oración, la oración. Avanzamos, avanzamos. Solo súper rápido, forma ya un poco más práctica, ¿no? Ya entendimos la importancia de la oración. Quiero de forma rápida y práctica explicar qué es la oración, en qué consiste la oración, qué es orar. Y el significado más sencillo, pero más acertado de qué orar es esto. Orar es hablar con Dios. Diga conmigo, hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Ahora, orar es hablar con Dios, aunque es un concepto tan sencillo, hay tanta profundidad en esto. Tanta. Hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, si orar es hablar con Dios, cosas que tenemos que entender. Si orar es hablar con Dios, primero tenemos que tener la oración siempre es dirigida al Padre. La oración siempre es dirigida al Padre. Siempre es dirigida al Padre. Cuando Jesús oró, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración siempre tiene que ir dirigida al Padre. Segunda cosa, si orar es hablar con Dios, otra cosa importante, si nos vamos a acercar a hablar con Dios, tenemos que acercarnos de la forma correcta y con la actitud correcta. Porque no te estás acercando a hablar con cualquier persona, te estás acercando a hablar con Dios. ¿Ok? Cuando me refiero a actitud correcta, me refiero a dos cosas que son fundamentales en una actitud correcta para Dios. La primera es con respeto, pero la segunda es con confianza. Esa es la actitud correcta, con respeto, pero con confianza. Nunca pierdas de vista cada vez que te dirijas a hablar con Dios, que estás hablando con el Dios soberano, con el Dios todopoderoso, con el creador de todas las cosas. Somos creación, nunca te olvides. Somos creación. Él es nuestro creador. Sí, y por más angustia que tengamos, nunca perdamos de vista que nos estamos dirigiendo a nuestro Dios, siempre con el respeto que Dios se merece. Siempre. Es nuestro Padre, entra con respeto delante de Dios, que nunca se te olvide la autoridad que Él tiene, que nunca se te olvide quién es Él. Que siempre entremos con la actitud correcta, con la reverencia correcta de saber que no hay persona más importante con la que estamos hablando que con nuestro Dios. Con respeto, pero con confianza. Sí, con respeto, pero con confianza. Con confianza de entender también que aunque es el Dios soberano, también es tu papá. Tu papá, es tu padre. Tú eres su hijo. Y por eso puedes entrar con confianza para hablar con Él. Con respeto, pero con confianza.
A mí me encanta cuando hay una relación genuina de un padre con un hijo que se puede expresar con su hijo, sí, que no, con confianza. Me encanta una relación de un padre que se relaciona con tanta confianza con su hijo. Tal confianza que el hijo le puede abrir su corazón, contarle todo, porque hay confianza. Puedo confiarte todas mis cosas, mis victorias, mis derrotas. Puedo estar con confianza, pero nunca, nunca me olvido el respeto que debo de tener. ¿Sí? Nunca paso la línea de ser confianzudo. Cuidado, esa es la forma correcta de hablar con tu Dios, con respeto, pero con confianza. Uno de los ejemplos más lindos de cómo manejar esta dinámica, me encanta cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. No sé si se acuerdan de esa escena. Abraham intercediendo, orando a Dios por Sodoma y Gomorra. Abraham había escuchado que venía el castigo sobre Sodoma y Abraham comienza a amar a ese pueblo y a tener misericordia, comienza a interceder por ese pueblo. Pero me encanta cómo se expresa, por ejemplo, y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Mira cómo se expresaba Abraham. Hey, Señor, discúlpame. Yo sé que quién soy yo para pedirte esto. Yo sé que yo soy polvo y ceniza, en un sentido. O sea, yo sé quién tú eres. Pero también vemos un Abraham que entendía quién era él. Y por eso podía presentarse con confianza y decía, Señor, pero si por lo menos hubieran 50 justos, por esos 50 no acabaría con no Abraham. Si hubieran 50 justos, no destruiría a Sodoma y Gomorra por esos 50 justos. Pero Abraham como que dice, chuta, pero estoy contando bien, no sé si quedan 50, quizás pueden haber 30. Y Señor, pero si hubieran 30, por esos 30, no Abraham, si hubieran 30 justos, por esos 30, yo preservo esa ciudad. Pero Abraham dice, chuta, será que hay 40, capaz que no sé, capaz que hay 15, hay 10. Y entonces creo que Abraham era bien guayaco, ¿no? Abraham era guayaco, o sea, un regateador como nosotros. O nosotros veníamos de Abraham, una de las dos, pero así somos. Entonces comienza a regatearse. Si hubieran 10, si hubieran 5. Entonces, pero me encanta esa relación de orar, de Abraham con Dios, o sea, con esa confianza, papá, te puedo pedir esto, pero siempre con respeto. Entonces, esa es la dinámica correcta que nosotros debemos tener cuando oramos. ¿Qué más? La siguiente. Ok, orar es hablar con Dios, pero detalles interesantes. Orar es hablar, no es una repetición. Es orar es hablar, es un diálogo, no es una repetición. No caigamos en error. Orar no es repetir algo, no son vanas repeticiones. ¿Se imagina que alguien quiera conversar contigo y te diga, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ya, o sea, ya un momento digo, ya para 5 veces, ya dime otra cosa, ¿verdad? No, eso es lo mismo, orar no es repetir algo. Orar es conversar, es hablar, ¿ok? No es repetir. ¿Qué otra cosa? La oración no es un monólogo. Porque la oración es hablar. Y en toda comunicación, como nos han enseñado desde muy pequeño, en toda comunicación intervienen 3 factores, ¿verdad? El emisor, el receptor y el mensaje. Son en todo. Mínimo tiene que haber 2 personas en una comunicación, una conversación. Entonces, orar no es un monólogo. No consiste solamente en que tú hables todo el tiempo. Llega un momento donde tú hablas, pero también tiene que haber un tiempo para esperar, para callar y para escuchar también a Dios. Eso es la oración. Que entiende esas cosas, orar es hablar con Dios. Y si es hablar, pues no solamente se refiere a que yo tengo que hablar, a veces tengo que tener tiempo para callar y para poder escuchar la voz de Dios. Quizás mucha gente me diga, pastor, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo se escucha eso de la voz de Dios? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se ingiere? ¿Cómo se hace? Yo nunca he escuchado. Bueno, hermanos queridos, hay muchas formas de escuchar a Dios. Una vez le pregunté, no sé, porque había gente a veces que yo escuchaba que decía con frecuencia, Dios me dijo, y yo escuchaba cosas, por eso decía, ¿cómo quisiera tener ese grado de comunicación? ¿Cómo quisiera que Dios me hable así libremente? Una vez vino un maestro que lo trajimos me acuerdo hacer un taller algo acá en mi iglesia, y me tocó a mí trasladarlo, estar sirviéndolo, trasladándolo del hotel a la iglesia y todo eso, lo estuve sirviendo, y aproveché un tiempo que tenía y le pregunté, pastor, yo no me la pregunta, ¿verdad? Que yo a veces me escucho con frecuencia decir esto. ¿Cómo usted cómo ha desarrollado esa forma para poder escuchar a Dios de esa forma? Y él me decía algo interesante que hasta ahora me acuerdo, me decía Diego, porque él era brasilero, entonces su acento hablaba el acento portugués, aunque hablaba en español, pero con su acento portugués. Entonces él me decía, Diego, tú todos los días has estado conmigo todo el tiempo, y me has estado moviendo todo el tiempo, hemos estado juntos todo el tiempo.
Y como he estado conmigo todo este tiempo, te garantizo que si ahorita me dejas aquí botado, me dejas aquí, me bajo del carro, me dejas aquí, y yo después de un rato, una hora, 2 horas, 3 horas, sin que tú sepas, te llamo de cualquier número desconocido, y solo con escuchar mi voz, aunque es un número desconocido, tú vas a saber que soy yo. ¿Por qué? Porque has estado todo el tiempo conmigo y mi voz te es muy familiar. Y me decía, lo mismo ocurre con Dios. Cuando tú desarrollas el hábito de tener comunión con Él, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú desarrollas el hábito de orar, de buscar su presencia constantemente, va a llegar un momento donde te va a ser mucho más sensible escuchar y entender cada vez que Dios habla. Solo que a veces queremos que Dios nos hable, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de buscar su voz. A veces queremos muchas cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar un precio. Y una generación que quiere todas las cosas rápidas, pero hay cosas como esas, hay que buscarlo. ¿Ok? Pero hay muchas formas en las que Dios habla. Para mí la forma más clara, más evidente con la que Dios hable, con la que Dios me habla, es a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Lea la Biblia. Y ahí Dios te va a hablar. Y de hecho, cada vez que ores, el Espíritu Santo te va a recordar porciones de la Escritura que has leído y te va a hablar. Pero tienes que leerla. Ahí Dios te habla de muchas formas. Dios te habla a través de personas. Dios te habla a través de gente que enseña, a través de pastores, a través de prédicas, a través de muchas cosas Dios habla. Dios habla a través de amistades. Dios habla a través de amigos, de consejeros. Dios habla. Aún a veces Dios habla de gente que ni siquiera conoce de Dios, porque Dios cuando quiere usar a alguien para hablar, puede usar a quien sea, hasta una burra una vez. Imagínense. Hasta una burra. Así que Dios puede hablarle de muchas formas. Una naturaleza, Dios nos habla con detalles, Dios nos habla de muchas formas. Dios habla. ¿Ok? Entonces, pero tiene que desarrollar la comunión con Dios para que su voz sea cada vez más sensible. Pero recuerde que la oración no es un monólogo. Avanzamos un poquito más. Esto es interesante. Si no debes hablar con Dios, mientras más lo conoces, más fluida va a ser tu conversación. ¿Sí o no? Mientras más conoces a alguien, más conversas. Por ejemplo, quizás aquella gente que yo no lo conozca mucho, no los conozco mucho. Entonces quizás yo me siento a conversar con ustedes y quizás mi conversación puede ser muy limitada. Vamos a hablar de las cosas básicas porque no hay mucho tema de conversación. A diferencia que si fuese tu mejor pana del alma, tu IF, ¿sí? Tu IF. Tú a veces te puedes quedar toda la noche y hace pijamada y otra pijamada y maratónica y habla, pero por todos lados. ¿Por qué? Porque hay una relación y hay muchas cosas que hablar. Lo mismo ocurre con Dios. Orar es hablar con Dios. Y a medida que tú más lo conoces, tu conversación con Él va a ser mucho más fluida. Así que no te desesperes, no te angusties. A veces ya llegas y escuchas a alguien orar y dices, wow, ¿yo cómo hago para orar así? ¿Cómo oran esto? ¿Cómo yo no sé cómo orar? Yo no sé ni qué hablar. No te frustres. Todo es un proceso. Mientras vas desarrollando tu relación con Dios, vas a desarrollar también tu conversación, tu comunicación con Él. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengas claro. Hay veces, no sé cuánto le ha pasado, pero a todos nos ha pasado que cuando nos pusiéramos a orar por primera vez en algún lugar, ora por los alimentos, ora por algo. Tú cuando te dicen ora, como que te da la garrotera, la del chavo. Tú como que me digas a mí, ora por mí. Te da la garrotera, porque ese te da nervios, no sabes ni cómo orar, te da miedo. Pero tranquilo, no te desesperes. Ora, habla con Dios. Mientras vas desarrollando te puedes más fluido. No importa que sea corta, que sea pequeña. Lo que importa es que tu oración a Dios le agrada. Escúchenme, hermanos queridos. A Dios no le sorprende lo fluido de una oración. No le sorprende Dios le sorprende, lo que Dios le derrite es un corazón de un hijo que le habla. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Por más que tu oración sea tan corta, es lo que a Dios le conmueve, le agrada y quiere escuchar. Eso es como un padre. Eso es como un padre con sus hijos. Un padre, señor, ahorita que estoy viviendo la paternidad con mi hijo, tiene 6 meses, todavía medio balbucea, intenta hablar, pero uno se derrite, ni bien dice algo que está intentando decir, uno se derrite, uno está desesperado, quiero que diga alguna cosita y ya cualquier cosa que diga uno. Así está desesperado por escuchar. Así nuestro Dios. Y uno está esperando que tú recién tienes poco tiempo y ya quieras elaborar una oración tan fluida. No, a Dios no le sorprende eso. Yo quiero un corazón genuino que le dice, gracias papá, te amo, quiero servirte. Esas cosas son las que Dios le sorprende, le derrite el corazón. Así que entiende eso acerca de la oración. En intimidad, la oración no es para querer sorprender a la gente. Tú cuando ores, cierra la puerta y métete en el cuarto lo secreto. Y el Dios que ve los secretos te recompensará en lo público. La oración no es para querer sorprender a la gente ni para que la gente te vea. La oración lo que busca es tener tiempos
de intimidad con el Señor. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Vale? Un minuto. Pues vamos. Detalles rápidos, detalles. La oración, detalles. ¿Cuál es esto? Detalles importantes. La oración tiene que ser con perseverancia. ¿Qué conmigo perseverancia? La oración efectiva es una oración perseverante. Dios detalla la parábola de la viuda, no sé cuántos han escuchado esto, una viuda que pedía justicia todo el tiempo a un juez y pedía todos los días, y todos los días, y todos los días, y ya tenía ese juez cabezón porque todos los días lo estaba, hasta que ya insistía tanto que el juez dijo, ya háganle justicia porque todos los días insiste. Que es interesante porque parece que eso fuera como un aspecto negativo, pero Dios usa eso para decir, así ustedes deben de orar. Deben de orar con insistencia, con perseverancia. Porque esas son las oraciones que son efectivas delante de Dios. ¿Cuántos han escuchado que dicen que la oración de una madre es poderosa? ¿Han escuchado eso? ¿La oración de una madre es poderosa? Sí, déjenme explicarles. Sí, la oración de una madre es poderosa. ¿Pero saben por qué la oración de una madre es poderosa? No porque las madres tengan algún tipo de favoritismo delante de Dios. Sino, ¿sabe por qué? Porque la oración de una madre es una oración perseverante. Una madre es perseverante. Una madre, cuando se trata sobre todo de sus hijos, es perseverante. Si un hijo se le enferma y va al hospital, se queda con su hijo y no se va del hospital hasta irse con su hijo a su casa. Si no se tiene que bañar, no se baña. Si no se tiene que vestir, no se viste. Pero está ahí parado con su hijo porque es perseverante. Así mismo en la oración. Por más que su hijo está descarriado, está perdido, no deja de orar. Y por eso la oración es efectiva. Nosotros tenemos que aprender, hombres también, y toda la iglesia, a orar con perseverancia. Esa es la forma que somos llamados a orar para que tu oración sea efectiva. Pero a veces oras por algo y oraste una semana, máximo 2 semanas, y ya como no viste, dejaste de orar. Así no vas a ver nunca un resultado. Ora con perseverancia. Y otra cosa interesante, la oración, hay que orar, cuando oremos, la Biblia nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. Quizás usted ha escuchado mucho, desde que usted ha comenzado a caminar con el Señor, ha escuchado mucho que en la iglesia cada vez que oran, al final dicen en el nombre de Jesús. Amén. Y quizás ni entendemos bien por qué dicen así, pero como todos dicen, pues algo que hay que decirlo, como que así hay que hacer, ¿verdad? Pero ojo, nosotros tenemos que orar simplemente, tenemos que entender porque todas las cosas que hacemos. ¿Por qué cuando oramos decimos en el nombre de Jesús? Porque así nos enseñó nuestro Señor Jesús que debemos de orar. Dice Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y por eso es que cada vez que oramos en el nombre de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos tratando de entender 3 cosas puntuales, de enfatizar 3 cosas puntuales. ¿Ok? Porque no solamente es repetir algo como una fórmula por repetir. Estamos tratando de decir que cuando decimos el nombre de Jesús, decimos 3 cosas. Primero, decimos pedir la mediación de Jesús. Cuando decimos el nombre de Jesús, pido por la mediación de Jesús. Porque la única forma en que nosotros podemos venir al Padre es por medio de Jesús, es nuestro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro medio. Él es el que puede llevar nuestras oraciones. Es el único intercesor. No hay nadie más a lo de la Biblia. Entonces, cuando decimos el nombre de Jesús, decimos por nuestro mediador, quien lleva nuestra oración delante del Padre. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Número 2, ¿por qué? Porque pedimos por los méritos de Jesús. Porque fue mediante su sacrificio que podemos tener acceso al Padre. Recuerdan ustedes, por el pecado estábamos separados de Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por Jesús es que podemos estar cerca al Padre y podemos pedir. Entonces pedimos por el sacrificio, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Cristo hizo y que ahora puedo estar delante de ti. Y número 3, porque pedimos en comunión con Jesús. Pedimos conforme a la voluntad de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, decimos lo que te estoy pidiendo, que sea de acuerdo a la voluntad de Jesús. Que sea de acuerdo a la voluntad de Jesús. No pido algo de mi propia, sino de acuerdo, alineado a la voluntad de Jesús. En cuanto a eso, yo te pido. Entonces, todo lo que esté alineado a la voluntad de Jesús, todo eso el Padre te va a dar. Cuando tú pides algo que no está alineado a la voluntad, no esperes respuesta. Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es alineado a la voluntad de Jesús. ¿Ok? Vamos terminando. Solo quiero terminar rapidito con esto. Me regalo un minuto. Terminamos con esto. Esto es interesante. Cerramos con esto. Aspectos positivos para que una oración sea efectiva.
¿Cuándo una oración es efectiva? Una oración efectiva es cuando una oración sube a la presencia de Dios y y desciende trayendo la respuesta. Es una oración efectiva. ¿Cuántos anhelan aquí que sus oraciones sean efectivas delante de Dios? Ok, si usted quiere que su oración sea efectiva, preste atención a este detalle, porque esto va a hacer, estos aspectos van a hacer que su oración sea efectiva. Ok, no sé si se cambió ahí o qué. Ok, aspectos positivos que hacen su oración efectiva. Primero, aspecto positivo, la fe. La fe dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Mira lo que dice la Biblia. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden. O sea que para que usted reciba lo que pide, ¿qué tiene que orar? Orar con fe. De hecho, el aspecto negativo dice la duda. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, para que su oración sea efectiva, recuerde que su oración tiene que estar vestida de fe y tiene que despojarse de qué cosa, de la duda. Duda. Así como usted ore con fe, mis hermanos. Con fe. Yo sé que a veces luchamos con nuestros pensamientos, nuestra conciencia, todo lo quiere entender, asimilar, pero ore con fe. Cuando usted ore con fe. Por encima de un diagnóstico, por encima de lo natural, crea, confíe que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Ore con fe, ore creyendo que para Dios no hay nada imposible. Quite las dudas, porque la duda no le va a permitir que su oración sea contestada. Ore, despójese de toda duda y créale de todo corazón a Dios por lo que está pidiendo. Y entonces su oración va a ser efectiva. ¿Ok? ¿Qué pasó? Segunda cosa, importantísimo. Clave para que su oración sea efectiva. Ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos, ¿qué dice? Él nos oye. Entonces, para que su oración sea oída, tenemos que pedir conforme a qué? A su voluntad. No pierda de vista esto. Para que su oración sea escuchada, ore conforme a su voluntad. Porque lo opuesto es motivaciones egoístas. Mira lo que dice Santiago. Y si se lo piden, piden y no reciben, porque piden mal. Pues piden para gastarlo en sus propios placeres. A veces pedimos cosas y no recibimos. ¿Sabe por qué? Porque pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos para motivaciones personales. Pero cuando usted ora de acuerdo a la motivación, de acuerdo a la voluntad de Dios, su oración va a ser escuchada. Esto es clave, es un aspecto clave para que su oración sea efectiva. Ore, siempre que ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo quiero explicarle esto rapidito. No quiere decir que orar de acuerdo a la voluntad de Dios significa que después de que usted ora, al final usted diga, Padre, si es tu voluntad que se haga. Eso no quiere decir, a eso no se refiere cuando Dios dice de que ore de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que usted ore y diga, y si es tu voluntad que así sea. No, usted tiene que conocer la voluntad del Padre. ¿Cómo conoce la voluntad de Dios? Conociendo la palabra. La voluntad de Dios está plasmada en la Escritura. Cuando usted conoce la Escritura, usted va a orar de la forma correcta, va a pedir lo correcto, va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, usted tiene que conocer la voluntad de Dios, tiene que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay veces que la gente ora y no recibe porque oramos mal, porque no pedimos con la voluntad de Dios. Pasa mucho a veces en la juventud. Hay mujeres que están como que buscando y clamando por el idóneo, ¿verdad? Por la pareja, por el tal que buscan una pareja. Y están que oran y les gusta un chico que no ama para nada a Dios, que no le agrada a Dios, que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que no teme a Dios, que no conoce a Dios. Pero por cuanto le gusta que ora y intercede y encapilla por esa persona. Ayuna y hace de todo. Y es más, a veces como que dice, bueno, y lo ve que va a un lugar, bueno, Señor, si pasa por esa puerta, por ahí, yo sabré que es tu voluntad y no hay otra puerta más por la que tenga que pasar. Entonces, a veces oramos, pedimos cosas, pero no pedimos bien. Y no piense que Dios va a responder la oración, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ama. Dios es un padre y no te puede dar algo que no te convenga, algo que te va a hacer daño. A veces oramos por un trabajo y sabemos que un trabajo, de una propuesta de trabajo que sabemos que no es correcta, que no es buena, que no le agrada a Dios, que te aleja de Él. Pero oramos, bueno, Señor, si es tu voluntad, que me llamen. Y a veces quien te está llamando es el enemigo para separarte de Dios. Y tú dices, bueno, Señor, no.
Tienes que entender, discernir cuándo algo es de Dios y cuándo algo no es de Dios. Y tienes que orar de la forma correcta. Entonces tienes que conocer la voluntad de Dios y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, habrá situaciones específicas donde tú conoces la voluntad de Dios y sabes que hay cosas que ya le corresponden solamente a Dios. Entonces sí puedes decir, Dios, si eso es tu voluntad, pues que se dé, que se abra. Pero en cosas puntuales, no en todas las cosas. Tienes que conocer la voluntad de Dios cuando... ¿Qué otro aspecto? La vida en santidad. ¿Vino que dice? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo. Entonces, ¿cuándo Dios escuchará desde el cielo? Cuando abandonen su mala conducta. Mira lo que dice lo contrario del pecado. Dice, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor, sino que son sus pecados los que han separado a Dios a causa de sus pecados, y Él se alejó y ya no los escuchará. Porque otra cosa que hace que su oración no sea escuchada es cuando vivimos una vida en pecado, pecaminosa, cuando vivimos en santidad. Entonces, esos son aspectos que hacen que tu oración no sea efectiva, porque estás viviendo una vida desordenada y no pienses que de esa forma Dios te va a escuchar. Cuando tú te apartas de esos malos caminos, te vuelve a dar, entonces Él escuchará tu oración. Pero a veces cuando estás vivido totalmente en pecado, hay algo que te distancia de Dios y que hace que tu oración no sea realmente escuchada. Hay que vivir en santidad para que tus oraciones sean efectivas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Humildad, clave para que una oración sea efectiva. El sacrificio que le agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. Escucha ese versículo porque Dios, un corazón contrito y humillado, Dios jamás desprecia. La humildad es clave para que tu oración sea escuchada. Porque también dice que la altivez es un aspecto negativo. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos. ¿A quiénes? A los orgullosos. Entonces el orgullo, la altivez es un aspecto negativo que hace que tu oración no sea escuchada. Pero cuando hay alguien humilde que se humilla, ese corazón contrito, mira, Dios jamás desprecia y no escucha ese clamor. Penúltima, conducta adecuada en nuestra casa. Este versículo es interesante. Dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada, ojo, bien cómo termina. Así nada estorbará, ¿qué cosa? Las oraciones de ustedes. Quiere decir la Biblia que las oraciones pueden ser estorbadas, ¿sí o no? Pueden ser estorbadas. Entonces, habla acerca de las relaciones. Esposos, traten a sus esposas como vaso frágil. Habla de relaciones. Traten de que sus relaciones en casa sean saludables. Porque cuando las relaciones no están correctas, no se la manejan de la forma correcta, eso puede provocar que tus oraciones sean estorbadas. Entonces, entienda bien, lo importante para Dios es primero tener en cuenta nuestros corazones, una buena relación con los nuestros, para que tus oraciones sean escuchadas delante de Dios. Jesús muchas veces actúa así, Dios nos enseñó a actuar así. Por ejemplo, de cualquier rito, antes de presentar sus ofrendas, si ustedes reconocen que hay algo que atender y que arreglar, primero vayan y arreglen la situación y traigan. Porque eso es lo que me gusta, el corazón correcto, más que cualquier rito que hagan. Así mismo en las oraciones, antes de orar y orar tantas cosas, hay cosas más importantes. Resuelva su situación con su esposo, resuelva su situación con sus hijos. Entonces, en esa condición, sus oraciones no tendrán ningún estorbo y tendrán alcance a mis oídos. ¿Ok? Importante esas cosas. Y la última, sensible ante la voz de los necesitados. Dice Proverbios 21:13, quien cierra su oído al clamor del pobre, llorará también sin que nadie, ¿qué cosa? Le responda. Es un versículo impactante, ¿no? Quienes cierran los oídos al clamor del pobre también podrá clamar, llorar y su voz nunca será escuchada. Así que si quieres que tu oración sea escuchada, aprende también a ser sensible a la voz de los necesitados. Sé sensible a la necesidad de la gente. Atiende la necesidad de otros para que cuando tú clames, Dios también atienda tu clamor. Amén. Así que eso, hermanos queridos, ese cuadrito, entiéndanlo, abrácenlo bien. Porque si ustedes entienden estos aspectos y lo aplican en su vida, les garantizo que sus oraciones serán efectivas y podrán usar ese recurso poderoso para que la mano de Dios siempre se mueva a favor de sus planes en cada uno de sus vidas.